En un rincón olvidado del mundo, entre carpas desgastadas por la lluvia y el viento, vivía Sami, un joven refugiado que lo había perdido todo, menos la esperanza. Cada amanecer, mientras el sol acariciaba la lona raída de su pequeño refugio, él soñaba con un futuro distinto, uno donde su voz pudiera ser escuchada, no por compasión, sino por convicción. Había huido de la guerra, cruzado fronteras sin rumbo y enfrentado noches en silencio absoluto, donde solo las estrellas parecían recordarle que aún existía. Muchos lo miraban como una sombra, pero dentro de él ardía una fuerza que ningún exilio podía apagar. Esta es la historia de un hombre que partió con nada más que su fe y su palabra, y terminó en el escenario más grande del mundo, con los ojos del planeta puestos en él. No elegí nacer en el caos, pero elegí no rendirme ante él. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta emocionante historia real de superación, dignidad y esperanza, donde la voz de un refugiado cambió el curso del destino. El viento soplaba fuerte aquella mañana. Las carpas se mecían al ritmo del desierto, y el polvo se levantaba en remolinos que dibujaban sombras sobre los rostros cansados de quienes lo habían perdido todo. Sami se incorporó lentamente de su colchón improvisado. El frío de la madrugada aún le calaba los huesos, pero su mirada reflejaba una determinación que la miseria no había podido borrar. Afuera, decenas de niños correteaban entre tiendas rasgadas, algunos descalzos, otros con la misma ropa desde hacía semanas. Aquel campo de refugiados era un mar de historias rotas. Y, sin embargo, en medio de la desesperanza, él aún creía en el poder de una palabra. Sami llevaba en las manos un cuaderno de tapas gastadas. No era un simple objeto, era su refugio dentro del refugio. Allí escribía cada día fragmentos de su historia, pensamientos, recuerdos y sueños. Si algún día alguien me escucha, había escrito la noche anterior, que sepa que la dignidad no se pierde, se defiende. Con trazos temblorosos. Narraba el viaje que lo había traído hasta ese lugar sin nombre, su aldea, sus padres, los hermanos desaparecidos, el rugido de los aviones que lo obligaron a huir. Cada página era una herida y una esperanza. El campo estaba lleno de voces, pero ninguna llegaba más allá de las vallas metálicas que los separaban del mundo. Sami había aprendido a sobrevivir con poco. Agua racionada, pan duro, abrigo prestado. Pero lo que más dolía no era el hambre ni el frío, sino la indiferencia. Los ojos de los soldados que patrullaban eran tan fríos como el acero de sus armas. Para ellos, los refugiados no eran personas, sino números en una lista. Pero él se negaba a aceptar ese destino. Sabía que su historia, la de todos los que dormían bajo aquellas lonas, merecía ser contada una tarde. Mientras ayudaba a distribuir alimentos, conoció a Laila, una voluntaria de una organización humanitaria. Ella había llegado con médicos y cuadernos, y su presencia traía un rayo de esperanza. Laila se fijó en el cuaderno de Sami y le preguntó qué escribía. Él, tímido al principio, le mostró un fragmento. Ella lo leyó en silencio, y al terminar tenía los ojos humedecidos. «Tu voz merece ser escuchada, Sami», dijo con suavidad. «Hay verdades que solo pueden contarse desde el dolor». Aquella frase se grabó en su mente. Por primera vez, alguien veía más allá del refugiado. Esa noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara de querosén, Sami siguió escribiendo. Las palabras fluían como si el corazón hablara por sí mismo. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que aquel testimonio no quedaría enterrado en la arena. Mientras el viento rugía entre las carpas, levantó la vista al cielo y susurró: «Algún día mi voz cruzará estas fronteras». No imaginaba cuán lejos llegaría su promesa. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El polvo del desierto se mezclaba con la rutina de sobrevivir, pero Sami se aferraba a su cuaderno como quien sostiene una promesa. Cada palabra escrita era una pequeña victoria sobre el olvido. Mientras muchos en el campo solo esperaban el siguiente reparto de comida, él esperaba el momento de compartir sus historias con alguien más. Alguien que creyera que una vida sin hogar aún podía tener propósito. Laila, la voluntaria, regresaba cada semana con suministros y nuevas preguntas. Quería conocer las historias detrás de los rostros, y Sami, al principio reservado, comenzó a abrir su corazón.
Le habló de su madre, de cómo había escondido a sus hijos bajo una mesa durante los bombardeos. Le habló de su padre, desaparecido cuando intentaba cruzar la frontera. Layla escuchaba con atención, tomando notas, consciente de que esas memorias eran un testimonio vivo de la tragedia que el mundo se negaba a mirar. Una tarde, Layla llegó acompañada de un periodista europeo. Buscaban testimonios para un informe sobre la vida en los campos. Cuando Sami se acercó con su cuaderno apretado entre las manos, el hombre lo observó con escepticismo. «Solo unos minutos», dijo en tono apurado. Pero en cuanto Sami comenzó a hablar, el tiempo pareció detenerse. Su voz era firme pero cargada de emoción. Describió no solo el dolor, sino también la esperanza, el deseo de reconstruir, la fe en la educación, la fuerza de los niños que seguían jugando pese a todo. El periodista quedó en silencio. Aquellas palabras no eran de un hombre derrotado, sino de un líder. Esa misma noche, escribió un artículo que titularía «La voz que emerge del polvo». Lo envió a su redacción sin imaginar el impacto que tendría. En cuestión de días, el texto se volvió viral. Organizaciones humanitarias lo compartieron. Universidades, periodistas y líderes comunitarios empezaron a preguntar, ¿quién es Sami? En el campo, Sami seguía sin saber nada. Continuaba escribiendo, compartiendo pan con los niños, ayudando a levantar carpas. No buscaba fama, solo dignidad. Pero el destino ya había empezado a mover sus piezas. A miles de kilómetros, en una oficina de la ONU, un asesor leyó aquel artículo y subrayó una frase. No somos cifras, somos voces que aún creen en la humanidad. Esa frase se convertiría en la llave que abriría una puerta que Sami nunca imaginó cruzar. El amanecer trajo consigo un rumor inesperado. Los altavoces del campo, que solían anunciar repartos de agua o controles sanitarios, emitieron un mensaje distinto aquella mañana. Reunión en el centro de ayuda. Información importante. Los refugiados comenzaron a salir de sus tiendas, algunos con curiosidad, otros con desconfianza. Sami, con su cuaderno bajo el brazo, se unió a la multitud. Su mente aún vagaba entre pensamientos cuando vio llegar un jeep blanco con el logotipo de la ONU. Layla lo buscó entre la gente. Cuando lo encontró, su rostro estaba iluminado por una mezcla de emoción y sorpresa. «Sami, te buscan». «¿Vienes con ellos?» Él se quedó inmóvil. «¿Con ellos? ¿Por qué?» «Leíste aquel artículo que escribieron sobre ti, ¿verdad? Bueno, llegó a lugares que ni imaginas. La ONU quiere escucharte. Quieren que cuentes tu historia en un foro internacional». Por un momento, todo ruido desapareció. El viento pareció detenerse. Sami miró sus manos curtidas por el trabajo, llenas de tierra, y luego su vieja libreta, manchada de lágrimas y polvo. No podía creerlo. Él, un refugiado sin nombre, estaba siendo invitado a hablar frente a líderes del mundo. «¿Yo? No tengo traje, ni títulos, ni poder». Layla sonrió. «Tienes algo más fuerte, ¿verdad?» Esa noche Sami no pudo dormir. Cada página de su cuaderno cobraba vida en su mente. Recordó los días de huida, el hambre, la soledad, los amigos que había perdido en el camino. ¿Cómo resumir tanto dolor en palabras que el mundo pudiera entender? Se sentó frente a la carpa, con la luna iluminando su rostro, y comenzó a escribir su discurso. Las palabras fluían como un río contenido demasiado tiempo. No pedimos compasión. Pedimos dignidad, no buscamos caridad. Buscamos justicia. Días después, un helicóptero aterrizó en el campamento. Los niños corrieron detrás, riendo y asombrados. Sami subió con paso tembloroso, mientras Layla lo abrazaba con fuerza. «Habla por todos nosotros», le susurró. Desde la ventanilla observó cómo el campo se hacía pequeño, hasta desaparecer bajo la inmensidad del desierto. Por primera vez, cruzaba una frontera no como fugitivo, sino como portavoz de su gente. El avión aterrizó en una ciudad que parecía otro mundo. Las luces, los rascacielos, la gente caminando con prisa, todo contrastaba con la calma forzada del desierto. Sami descendió con el corazón acelerado, su cuaderno bien guardado bajo el brazo. Nunca había visto un aeropuerto así. Pasillos interminables, letreros luminosos, rostros de todos los colores. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que aún debía decir. Un funcionario de la ONU lo esperaba con un cartel. «Bienvenido, señor Sami. Es un honor tenerlo aquí». Sami sonrió con timidez.
aún sin acostumbrarse a ser tratado con respeto. Le ofrecieron un abrigo, un traductor y un hotel. Pero él pidió algo más sencillo, un espacio tranquilo donde pudiera repasar sus palabras. Esa noche, desde la ventana del cuarto, miró las luces de la ciudad reflejadas en los cristales. ¿Cómo hablaré ante ellos?, pensó. ¿Cómo explicaré el dolor sin que suene como lamento? Al día siguiente, el edificio de la ONU lo recibió como un templo moderno. Banderas ondeando, escaleras de mármol, cámaras, diplomáticos, intérpretes, periodistas. Todo era nuevo, intimidante. A su lado, un joven asistente le ofreció agua. Cuando suba al estrado, respire hondo. Mire al público, no al miedo. Sammy asintió. Recordó las palabras de Laila. Habla por todos nosotros. El auditorio estaba lleno. En la primera fila, representantes de países poderosos tomaban notas, algunos distraídos, otros atentos. Cuando pronunciaron su nombre, un silencio profundo invadió la sala. Sammy caminó con paso firme, respirando hondo, y colocó su cuaderno sobre el atril. Por un instante, la imagen del campo cruzó su mente. Los niños jugando en la arena, las carpas agitadas por el viento, los ojos cansados de su gente. «Mi nombre es Sammy», comenzó con voz serena. «No vengo en nombre de una nación, sino de miles sin bandera. No traigo títulos, sino cicatrices. No pido lástima, pido memoria». Cada palabra era una piedra sobre el muro de indiferencia. Las cámaras capturaban su rostro, los traductores susurraban en distintos idiomas. Pero más allá del protocolo, algo cambiaba. Un rumor de conciencia despertaba entre los asistentes. Sammy no solo contaba su historia, contaba la de todos los olvidados. Al terminar, el auditorio se puso de pie. No fue un aplauso político, fue humano. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Sammy bajó del estrado sin darse cuenta de que desde ese momento, su vida y su voz ya no le pertenecían solo a él, sino al mundo. El discurso de Sammy no tardó en recorrer el mundo. Los medios lo apodaron la voz del exilio. Las redes sociales replicaban sus frases, y cada palabra suya se convirtió en un eco de justicia. Países que antes ignoraban las crisis humanitarias empezaron a debatir nuevas políticas de acogida. Universidades, organizaciones y líderes espirituales lo citaron como ejemplo de resiliencia. Pero para Sammy, el mayor logro no fue la fama ni los aplausos, sino la esperanza que regresó a su pueblo. Días después, fue invitado a una conferencia internacional sobre derechos humanos. Allí conoció a activistas, profesores, incluso jefes de Estado. Todos querían estrechar su mano, conocer al refugiado que habló sin miedo. Sin embargo, él seguía siendo el mismo hombre humilde que escribía bajo una carpa. Cada noche, en su habitación, abría su cuaderno y añadía nuevas líneas, ahora llenas de gratitud. Hoy vi respeto en ojos que antes miraban con indiferencia. Tal vez la compasión también viaja si alguien la guía. Un grupo de jóvenes se acercó a él después de una charla. Provenían de distintos países y querían formar una red de proyectos educativos en campamentos de refugiados. Nos inspiraste, Sammy. Queremos que los niños estudien, que sueñen. Sammy los miró con una mezcla de asombro y ternura. Si mis palabras sembraron algo en ustedes, entonces todo el dolor valió la pena. Mientras el mundo lo celebraba, su mente seguía en el desierto, entre las risas de los niños y las miradas firmes de los ancianos. No podía descansar sabiendo que muchos seguían sin voz. Así nació su misión: crear una fundación dedicada a llevar educación, alimentos y oportunidades a los refugiados olvidados. Con el apoyo de la ONU y donantes de distintos países, Puentes de Esperanza se convirtió en una realidad. En la ceremonia de inauguración, frente a un gran mapa con puntos marcados en distintas regiones, Sammy tomó el micrófono. Un puente no se construye con piedras, sino con manos que se unen. Sus palabras resonaron entre aplausos y lágrimas. Era la prueba de que un solo cuaderno podía cambiar destinos y que una voz solitaria podía despertar a todo un mundo. Meses después de su histórico discurso, Sammy decidió regresar al lugar donde todo comenzó. Su fundación ya operaba en varios países, y cientos de voluntarios llevaban su mensaje de esperanza a los rincones más olvidados. Pero él sentía que debía volver a su tierra, no para revivir el dolor, sino para cerrar un ciclo.
El helicóptero descendió sobre el mismo campo donde un día había escrito sus primeras palabras en un cuaderno polvoriento. Esta vez, el viento levantaba no solo arena, sino banderas con el símbolo de su organización. Layla lo esperaba con una sonrisa emocionada. A su alrededor el campo había cambiado. Nuevas carpas, aulas improvisadas, niños aprendiendo a leer, jóvenes traduciendo sus discursos, mujeres organizando talleres. Era un oasis de dignidad en medio del desierto. Sammy bajó del helicóptero y se detuvo respirando hondo. Todo lo que un día fue silencio, ahora era vida. «¿Volviste?», dijo Layla. Él asintió. «Prometí que lo haría». Los niños corrieron hacia él, riendo, sosteniendo pequeños cuadernos con su logo. Uno de ellos, un muchacho de ojos curiosos, le preguntó, «¿Es cierto que hablaste ante todos los presidentes?». Sammy se agachó y le sonrió. «Sí, pero lo más importante es que ahora tú puedes hacerlo también». Esa tarde, bajo la misma lona donde solía escribir sus memorias, Sammy abrió su cuaderno una vez más. Las páginas estaban llenas, pero aún había espacio para un último mensaje. Con mano firme escribió, «Ningún exilio puede silenciar a quien cree en la esperanza. Las fronteras más altas no están en la tierra, sino en el corazón del que deja de soñar». Cuando el sol se ocultó tras las dunas, las luces del campo brillaron como estrellas. Sammy observó a su alrededor. Niños estudiando, adultos enseñando, voluntarios construyendo. Ya no era un refugiado, era un mensajero. Su voz había cruzado el mundo, pero su destino siempre estuvo aquí entre su gente. Y mientras el viento soplaba suave, levantando polvo dorado, comprendió que a veces las historias más poderosas nacen de los lugares donde nadie mira. Del exilio a la esperanza. De la soledad a la voz que cambió el mundo. Y así, la historia de Sammy nos recuerda que incluso desde las sombras más profundas puede nacer una luz capaz de guiar a todo un mundo. Un hombre que durmió bajo una lona, hoy inspira a naciones enteras. Un refugiado sin patria se convirtió en voz de millones. Cuando crees en la esperanza, ningún muro puede detenerte. Que su mensaje trascienda fronteras y que cada uno de nosotros entienda que no se necesitan riquezas ni poder para transformar el destino. Solo un corazón dispuesto, una palabra sincera y la fe en que un nuevo amanecer siempre es posible. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos reales de superación, fe y esperanza. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima historia.